Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección: Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Nuestro texto inicial se encuentra en Daniel capítulo 7, verso 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Parte número 1. Introducción. Daniel capítulo 7 amplía lo revelado en Daniel capítulo 2 en 4 formas, en 4 detalles. Número 1. La visión ocurre de noche y retrata al mar agitado por los 4 vientos. La oscuridad y el agua nos recuerdan la gran creación, pero esta creación parece estar de algún modo distorsionada o bajo ataque. Número 2. Los animales de la visión son inmundos e híbridos, lo que representa una violación del orden creado. Número 3. Los animales descritos ejercen dominio, por lo tanto, al parecer estos poderes usurparon el dominio que Dios les dio a Adán en el Edén. Número 4. Con la venida del Hijo del Hombre, el dominio de Dios les es restituido a quienes pertenece por derecho. Esta es una vista panorámica de las imágenes bíblicas que se ejecutan en segundo plano en esta visión sumamente simbólica. Afortunadamente, el ángel explica algunos de los detalles fundamentales de la visión para que podamos entender los entornos principales de esta sorprendente profecía. Antes de continuar, les invitamos a ver en nuestro canal la serie completa de Daniel en nuestro playlist, lista de reproducción del primer trimestre del 2020. Parte número 2. 4 animales. En el capítulo 7, Daniel ve 4 bestias, 4 fieras. Cada animal corresponde a una parte de la estatua que se le muestra a Nabucodonosor, pero ahora se le dan más detalles sobre cada reino. Es interesante que todas las criaturas que simbolizan las naciones paganas sean bestias inmundas. Además, salvo la 4ª bestia, Daniel define a los animales como semejantes a algunas criaturas conocidas. Por lo tanto, los animales no son símbolos arbitrarios, ya que cada uno tiene algunas características o señala algún aspecto del reino que representan. Número 1. El león. Un león es la representación más adecuada de Babilonia. Los leones alados decoraban las paredes de un palacio y otras obras de arte babilónico. Al león representado en la visión finalmente le arrancan las alas. Además, se para sobre sus patas traseras como un hombre y recibe un corazón humano. Este proceso simboliza la decadencia del imperio babilónico bajo sus reyes posteriores. Número 2. Oso. El oso representa al imperio medo-persa. El hecho de que se levante para un costado indica la superioridad de los persas sobre los medos. Las 3 costillas entre los dientes representan las 3 conquistas principales del imperio medo-persa: Lidia, Babilonia y Egipto. Número 3. Leopardo. El leopardo veloz representa al imperio griego que fundó Alejandro Magno. Las 4 alas hacen que esta bestia sea aún más veloz, una adecuada representación de Alejandro, que en pocos años sometió a todo ese sector del mundo bajo su dominio. Número 4. La bestia espantosa y terrible. Mientras que las entidades anteriores solamente se asemejan a los animales mencionados, esta tiene identidad propia. Es decir, a las primeras se las representa como un león o como un oso,
pero esta no se compara con nada. Esta bestia con múltiples cuernos también parece mucho más cruel y rapaz que las anteriores. Como tal, es una representación adecuada de la Roma pagana que conquistó, gobernó y pisoteó el mundo con sus pies de hierro. Todos estos miles de años de historia humana se han ido sucediendo tal como fue predicho. Cuánto consuelo te da saber que Dios gobierna por encima de todo el clamor, el desconcierto y a veces el caos absoluto. ¿Qué nos enseña esto acerca de la veracidad de las Sagradas Escrituras? Parte número 3. El cuerno pequeño. En Daniel capítulo 7, versos 7, 8 y 19 al 25, ¿quién es el poder del cuerno pequeño que surge directamente de la cuarta bestia y continúa siendo parte de ella? Anteriormente aprendimos que el animal feroz de 10 cuernos que gobierna el mundo con la mayor crueldad representa a la Roma pagana, la Roma de los Césares. Ahora debemos considerar el cuerno pequeño y el poder que representa. Como se muestra en la visión, el cuarto animal tiene 10 cuernos, de los cuales 3 fueron arrancados para dar paso a un cuerno pequeño al principio. Este cuerno tiene ojos humanos y habla grandes cosas. Está claro que el cuerno pequeño surge de la entidad representada por el animal terrible, que es la Roma pagana. En cierto modo, el cuerno extiende o se mantiene algunas características de la Roma pagana. Es sólo una etapa posterior, pero del mismo poder. Daniel ve que este otro cuerno hace guerra contra los santos de Dios. El ángel explica que este cuerno es un reino que realizará 3 actos ilícitos y terribles. Número 1. Pronunciar grandes cosas contra el Dios Altísimo. Número 2. Perseguir a los santos del Altísimo, los cristianos. Y número 3. Intentar cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y como consecuencia, los santos serían entregados en sus manos. A continuación, el ángel da el plazo para las actividades del cuerno pequeño, tiempo y tiempos y medio tiempo. En este ejemplo de lenguaje profético, la palabra tiempo significa año, por lo que la expresión tiempos significa 2 años, una forma dual. Por lo tanto, este es un periodo de 3 años y medio proféticos que, según el principio día por año, indican un periodo de 1260 años, del 538 al 1798 de nuestra era cristiana. Durante este tiempo, el cuerno pequeño organiza un ataque contra Dios, persigue a muerte a los cristianos y altera la ley de Dios, los 10 mandamientos que todavía están vigentes hasta el día de hoy. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 12, ¿qué similitudes hay entre el hombre de pecado y el cuerno pequeño? ¿De qué poder se está hablando y por qué? ¿Cuál es el único poder que derivó de la Roma pagana y que continúa formando parte de Roma? Este poder se extiende desde la época de la Roma pagana, la de los Césares, hasta nuestros días y continuará hasta el fin del mundo, lo que significa que todavía existe hoy. Parte número 4. Fueron puestos tronos. Después de la visión de los 4 animales y las actividades del cuerno pequeño, el profeta ve una escena del juicio en el cielo. Cuando el tribunal se reúne, se colocan tronos y el anciano de días toma asiento. Como muestra la escena celestial, miles y miles de seres celestiales sirven delante del anciano de días. El tribunal se sienta y se abren los libros.
Es importante notar que este juicio tiene lugar después del periodo de 1260 años de actividad del cuerno pequeño, que como dijimos fue del año 538 a 1798 de nuestra era, como veremos en la sección 7 del viernes. Pero antes de la instauración del reino final de Dios, de hecho, 3 veces aparece la siguiente secuencia en la visión. Letra A, fase del cuerno pequeño, del 538 a 1798. Letra B, juicio celestial. Y letra C, el reino eterno de Dios. En Daniel capítulo 7 versos 13, 14, 21, 22, 26 y 27, ¿de qué manera el juicio beneficia al pueblo de Dios? El Antiguo Testamento describe varios actos de juicio que se emiten desde el tabernáculo y el templo, pero el juicio al que se hace referencia aquí es muy diferente. Este es un juicio de proporciones cósmicas que afecta no solo al cuerno pequeño, sino también a los santos del Altísimo, quienes finalmente recibirán el reinado. Daniel capítulo 7 no describe el juicio ni da detalles sobre su comienzo ni tampoco su final, pero da a entender que el juicio se lleva a cabo después del ataque del cuerno pequeño contra Dios y su pueblo. Por lo tanto, el propósito es enfatizar el comienzo de un juicio de proporciones universales. El cielo de Dios mismo está incluido. Lo veremos al estudiar los siguientes capítulos 8 y 9 de Daniel en las próximas semanas. Entonces aprenderemos acerca del momento en que comienza el juicio y el hecho de que este juicio está relacionado con la purificación del santuario celestial en el día de la expiación. La lección aquí es que indudablemente tendremos un juicio previo al segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este se llevará a cabo en el cielo, que estará a favor del pueblo de Dios, todos los cristianos fieles, de acuerdo a Daniel 7:22. ¿Por qué es tan importante que entendamos lo que Jesús logró por nosotros con su sacrificio en la cruz para poder tener seguridad en el día del juicio? ¿Qué esperanza tendríamos o podríamos tener sin este sacrificio del maravilloso Cordero de Dios? Romanos capítulo 8 verso 1 dice que ninguna condenación hay para los que viven de acuerdo a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a lo que nos ha revelado y además obedecen al Espíritu de Dios. Parte número 5. La venida del Hijo del Hombre. En Daniel capítulo 7 verso 13, ¿quién es este Hijo de Hombre aquí y cómo lo identificas? Si queremos ver Marcos capítulo 13 verso 26, Mateo capítulo 8 verso 20 y capítulo 9 verso 6 y Lucas capítulo 9 verso 26 y capítulo 12 verso 8, nos damos cuenta que este Hijo de Hombre es Jesucristo. A medida que se desenvuelve el juicio, una figura más importante entra en escena. Uno como Hijo de Hombre. ¿Quién es? En primer lugar, este Hijo de Hombre aparece como un personaje celestial individual, pero como el título lo indica, también muestra rasgos humanos. En otras palabras, es divino humano y desempeña un papel activo en el juicio. En segundo lugar, el Hijo del Hombre que viene en las nubes de los cielos es una imagen común de su segunda venida en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en Daniel capítulo 7 verso 13 específicamente no se describe a ese Hijo de Hombre viniendo del cielo a la tierra, sino desplazándose horizontalmente de un lugar del cielo a otro para presentarse delante del Anciano de Días.
En tercer lugar, la representación de ese Hijo de Hombre que viene en las nubes del cielo sugiere una manifestación visible del Señor. Pero estas imágenes también nos recuerdan al sumo sacerdote que, rodeado por una nube de incienso, ingresa al lugar santísimo el día de la expiación para llevar a cabo la purificación del santuario. En cuarto lugar, este Hijo de Hombre es también un personaje real. Recibe dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel 7:14. El verbo servir también se puede traducir como adorar. Aparece 9 veces en los capítulos 1 al 7 de Daniel. En el capítulo 3, verso 12, 14, 17, 18 y 28, en el capítulo 6, verso 16 y 20, en el capítulo 7, en los versos 14 y 27, y transmite la idea de rendir homenaje a una divinidad. Como consecuencia del intento de cambiar la ley de Dios, el sistema religioso representado por el cuerno pequeño corrompe la adoración debida a Dios. El juicio que aquí se describe muestra que finalmente se restablece la verdadera adoración. El sistema de adoración establecido por el sistema papal, entre otros elementos, coloca a un ser humano imperfecto y caído como mediador entre Dios y la humanidad. Es algo que está totalmente equivocado. Daniel muestra que el único mediador capaz de representar a la humanidad ante Dios es este Hijo de Hombre. Como dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. De todo lo que hemos leído en la Biblia acerca de la vida y el carácter de Jesús, ¿qué es lo más reconfortante al saber que Él es tan esencial en el juicio que aquí se describe? Pudiéramos recordar San Juan 3:16, donde dice que Dios nos ama y debemos ser reconfortados con esta idea. No importa nuestra situación actual, siempre hay oportunidad para poder arreglar nuestras cuentas con Dios. Parte número 6. Los santos del Altísimo. ¿Qué sucede con el pueblo de Dios según los siguientes versículos? Daniel capítulo 7 versos 18, 21, 22, 25 y 27. Los santos del Altísimo es una designación del pueblo de Dios. El poder representado por el cuerno pequeño los ataca, debido a que insisten en permanecer fieles a la palabra de Dios. Los cristianos son perseguidos durante la época del gobierno papal. Estos cristianos también fueron perseguidos durante el tiempo del Imperio Romano pagano, de los Césares, la cuarta bestia. Pero la persecución que se menciona en Daniel 7:25 es una persecución de los santos por parte del cuerno pequeño, que surge recién después de que termina la fase pagana de Roma. Sin embargo, el poder mundano no someterá a la opresión al pueblo de Dios para siempre. El reino de Dios reemplazará a todos los reinos malvados del mundo. Será en la liberación final, en la segunda venida de Jesús. Por eso es nuestra máxima esperanza. Curiosamente, en esta visión, al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino. Pero en la interpretación brindada por el ángel son los santos quienes reciben el reino en Daniel 7:18. No hay contradicción aquí, debido a que este Hijo de Hombre está relacionado con Dios y con la raza humana. Su victoria es la victoria de aquellos a quienes Él representa. Cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús si era el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús se remitió al Salmo 110, verso 1, y Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, y dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios,
y viniendo en las nubes del cielo. En Marcos capítulo 14, verso 62. Por lo tanto, Jesús es el que nos representa en el tribunal celestial. Él ya ha derrotado a los poderes de las tinieblas y comparte su triunfo con quienes se acercan, creen en Él y le obedecen. Y por consecuencia no hay razón para temer, como el apóstol Pablo tan acertadamente declara. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8 versos 37 al 39. Fíjate con qué precisión la visión de Daniel representa la historia miles de años antes profetizada. ¿En qué medida esto debería ayudarnos a aprender a confiar en todas las promesas y profecías de Dios para el futuro y para nosotros hoy en día? Parte número 7. Conclusión y preguntas finales. Una mirada rápida a la historia revela que después de la caída del Imperio Romano, que sobrevino por los ataques de los bárbaros del norte, el obispo de Roma aprovechó el derrocamiento de 3 tribus bárbaras y se consolidó como el único poder de Roma a partir del año 538 de nuestra era. En este proceso adoptó varios títulos, funciones institucionales y políticas del emperador romano. Incluso al emperador romano se le llamaba sumo pontífice, porque se creía Dios siendo hombre. De allí surgió el papado, investido por el poder temporal y religioso, hasta que en 1798 Napoleón lo depuso. Esto no le puso fin a Roma, sino solo a esa fase específica de persecución. El Papa no solo pretendía ser el vicario de Cristo, que está en lugar de Dios en esta tierra, sino que además introdujo varias doctrinas y prácticas contrarias a la Biblia, como por ejemplo el purgatorio, la penitencia, la confesión a los clérigos y alterar los 10 mandamientos de la ley de Dios, especialmente el del sábado, cuando hubo el cambio hacia el domingo como día de adoración. Todo esto se encuentran entre muchos otros cambios de los tiempos y la ley introducidos y fomentados por el papado, muchos de ellos incluso hasta nuestros días, cientos y cientos de años después. Todos los que hemos pecado tenemos un acusador, y ese es el diablo. Por sí mismo el hombre no puede enfrentar esas acusaciones del enemigo de Dios. Con sus ropas manchadas de pecado, debe confesar sus culpas solo ante Dios, no ante hombres. Entonces, al obedecer a Jesús, es ahora nuestro abogado. Presenta una súplica eficaz en favor de todos los que, mediante el arrepentimiento y la fe, le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario, su maravilloso sacrificio por cada uno de nosotros que aceptamos su regalo y nos aferramos a él. La perfecta obediencia de Jesús a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Al acusador de sus hijos declara: Jehová te reprenda, Satanás, porque estos fueron comprados con mi sangre, tizones arrancados del fuego. Y los que confían en Él con fe reciben la consoladora promesa: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías capítulo 3 verso 4. Como pregunta final
y a manera de sugerencia se pide repasar todas las características del poder del cuerno pequeño que surge de la cuarta bestia, Roma, y continúa formando parte de ella. ¿Cuál es el único poder que surgió de la Roma pagana hace muchos siglos y que, además de haber perseguido al pueblo de Dios, sigue existiendo en la actualidad? ¿Por qué esta identificación tan clara debería ayudar a protegernos de las especulaciones sobre su identidad, incluida la idea de que el cuerno pequeño se refiere a un rey griego pagano que desapareció de la historia más de un siglo y medio antes de la primera venida de Jesús? Estas claras señas de identidad, ¿cómo deberían protegernos también de la creencia de que el cuerno pequeño es un poder que surgirá en el futuro? Como ya vimos, no surgirá en el futuro, ya existe y desde hace mucho tiempo. Quisiéramos sugerir que vean el anterior video a este en nuestro canal que tiene que ver con esta lección 8. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más a nuestro Dios. Él nos está llamando para que vengamos a Él así como estamos, no importa nuestra situación pecaminosa. Él todavía nos ama y todavía nos da oportunidad de hacer cuentas con Él, de aceptar su gran sacrificio y seguirle al obedecer sus 10 mandamientos. Y pido a Dios que puedas tomar hoy y siempre las mejores decisiones.